vamos a abarcar prácticamente tres temas, lo que es la litiasis biliar, colocolitiasis y algo de colangitis. Hice un par de diapositivas por si faltaba tiempo, pero bueno, de un poco de cáncer de vesícula, ¿no? Que a veces se asocia con este tipo de patologías. Ya vemos si da tiempo o no. Realmente son muchos temas, muchas gracias. Son muchos temas que tenemos que abarcar y realmente es poco tiempo y vamos a manejar la información, aunque realmente están muy relacionados uno con otro. Van a ver, de hecho, que algunas diapositivas prácticamente como que se repiten en algunas cosas, pero pues ya vamos a ir viendo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, me la van haciendo si quieren al momento, o si quieren al final, o a veces cuando es al momento es un poquito más dinámico para que también no se vayan aburriendo, no se vayan, no pierdan tanto la atención o no se les vaya a olvidar la pregunta, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces vamos a empezar primero con el tema. Vamos a empezar primero con litiasis biliar o colelitiasis, como se conoce. Esta se refiere a la presencia de cálculos o lodo biliar o microlitiasis a nivel de la vesícula biliar. En esto, como les comentaba, tiene el espectro de enfermedades asociadas, desde el paciente asintomático, ¿okay? El paciente con cólico biliar, el paciente con colecistitis aguda, la colecistitis crónica, la colecolitiasis, colangitis, cirrosis biliar secundaria y carcinoma de vesícula. Como les digo, prácticamente es una misma entidad y bueno, vamos a abordar algunos de estos temas que estoy comentando y ya vamos con lo siguiente. Bueno, recordar un poquito en cuanto a realmente la anatomía de la vía biliar, pero recordar, tenemos el hígado, tenemos dos conductos principales, el hepático común, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, el cístico, bueno, la vesícula, el conducto cístico, cuando se unen ambos conductos, se llama el colédoco, y recuerden que al final se une la ámpula de Vater con el conducto de Beerson, que es el conducto del páncreas. ¿Okay? Todos estos drenan a nivel de la segunda porción de duodeno. Como pueden ver en esta imagen, realmente todos estos son sitios donde se puede obstruir por litiasis, ¿no? Realmente cuando es una litiasis a nivel de vesícula, bueno, pues se construye el cístico, puede haber el colédoco, pero incluso puede haber lesiones, litos que asciendan y que los veamos en vías intrahepáticas, y bueno, y otro tipo de enfermedades que hacen que sean a nivel intrahepático, ¿no? El colédoco, que se impactan en el ámpula de Vater y cuando se asocian a pancreatitis, como también saben, la pancreatitis biliar, ¿no? Ok, realmente nada más un pequeño resumen para que vean la parte de la anatomía. Bueno, otra imagen, el conducto cístico y bueno, todo lo demás, ¿no? Parte de lo mismo, ¿no? Ok, vamos a comentar, la litiasis a nivel vesicular se observa en un 10 a 20% de la población mundial, son los estimados que se tienen. Es más frecuente en mujeres y cuando hay sí tiene un cierto factor hereditario y se calcula que es un 4.5 veces cuando hay un familiar de primer grado, cuando tiene problemas de litiasis. Grupos étnicos más donde lo podemos encontrar es hispanoamericanos, gente de Europa del Norte, gente asiática. En México, bueno, pues como sabemos ya la estadística en México es muy limitada, pero bueno, algunos estudios que se han hecho, se ha calculado que del 14 al 44% de las mujeres pueden tener colelitiasis. Este porcentaje es tan amplio porque va respecto a la edad, 14% es aproximadamente en gente menor de 40 años y en gente mayor de 60 años se va hasta el 44%. ¿Okay? Entonces también tiene un comportamiento con edad que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero sí es más frecuente en mujeres, pero pues generalmente en edades reproductivas donde lo vemos un poquito más frecuente y bueno, lo que les comentaba, el riesgo va acumulándose con la edad. En cuanto a factores de riesgo, pues tenemos muy importante acordarnos las 4 Fs, ¿okay? Pues son en inglés, la gente que tiene sobrepeso, la gente que está, mujeres arriba de 40 años en edades fértiles, ¿okay? Entonces, algo muy frecuente que veamos, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente con sintomatología, cumple estas características, bueno, pues algo que tenemos que sospechar, ¿ok? Y bueno, pues el antecedente familiar muy importante, ¿no? Que estamos comentando. Si voy muy rápido, si quieren ir tomando nota, igual me avisan para tener, o si más adelante quieren la plática o algo, pues me avisan y me dan sus correos y se las puedo reenviar con todo gusto, no tengo problema, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ok, sí, incluso si quieren mejor la plática para que no pierdan mucho tiempo tomando anotaciones y ni ponen atención, entonces a lo mejor nada más tomen a lo mejor puntos claves. Digo, si quieren la plática ya sé que me lo den ahorita o a través de Mario,
me pasan sus correos y yo se las envío, le digo, con todo gusto, para que mejor pongan un poquito de atención o nada más tomen puntos claves o anoten las preguntas que tengan. Si por luego andan así ya ni alcanzan a ver, ¿no? O no estén tomando ahí fotitos, todo mejor directamente se las pasamos, ¿no? ¿Sale? Ahí me dan mi crédito luego cuando dan una plática de estas. Se la piratean, ¿sale? Bueno, factores de riesgo. Otra vez, ahondando un poquito más en esto que ya hemos platicado, los factores en cuanto a la edad. Se ha visto cuando aumenta la edad, existe un aumento en la secreción de colesterol en la bilis. Bueno, lo vemos en los pacientes que tenemos nuestro perfil de lípidos. De edad avanzada tenemos más riesgo de que tener mayor colesterol sérico, ¿ok? Y también disminuye la síntesis de ácidos biliares. Entonces, esto hace que la bilis tenga mayores cantidades de colesterol y por lo tanto tenemos mayor riesgo de que se precipite, se nos haga lodo biliar, se cristalice y se nos haga litiasis. Sexo femenino, los estrógenos, no se sabe exactamente si son los estrógenos los que participan en mayor riesgo de litiasis, pero sí se ha visto que existe una mayor secreción de colesterol en la bilis en mujeres. Pacientes con obesidad, mayor secreción de colesterol en bilis y aumenta la síntesis de colesterol. Y también el mismo, bueno, no recuerdo si los comento más adelante, pero también se ha visto que la gente que es sedentaria tiene un riesgo más elevado de tener síntomas. Entonces, bueno, pues va un poquito relacionado aparte con la obesidad, sedentarismo, la diabetes mellitus, ¿ok? Embarazo, aumenta la secreción de colesterol de bilis, disminuye la motilidad en la vesícula biliar por la progesterona. De hecho, la progesterona es la que nos da lata, bueno, les da lata a las mujeres cuando están embarazadas, principalmente cuando tienen las náuseas y cuando se exacerban los datos de colitis, el estreñimiento, es por la progesterona, que la progesterona tiene ese efecto de disminuir el movimiento peristáltico a nivel de musculatura lisa. Entonces, aquí tenemos, por eso se favorece también a nivel de embarazo. Y se ha visto que también conforme aumenta el número de embarazos, también aumenta el riesgo de tener litiasis vesicular, hasta un 12% en pacientes multíparas. En pacientes que apenas están en su primer embarazo, el riesgo es menor del 3% según las estadísticas que se reportan, ¿no? Okay. Entonces, como ven, pues aquí en México tenemos muchos factores de riesgo para eso, ¿no? Pérdida rápida de peso. Pues ahorita que está de moda todos los procedimientos para bajar de peso, el balón intragástrico, que por cierto les comento no sirve para nada más que para darnos dinero a nosotros, pero no sirve para nada. La banda, la famosa banda que realmente ya casi nos está ocupando, y el bypass gástrico, que es el único que se ha demostrado realmente que ayuda para bajar de peso, en el cual se hace una resección gástrica y se hace un bypass, se hace un cortocircuito entre lo que es el estómago y el yeyuno. Y aquí se ha visto que la gente que se le hace un bypass tiene un riesgo hasta de un 30% de desarrollar litiasis, o la gente que tiene una baja de peso abrupta, ya sea por alguna enfermedad, por cáncer, etcétera, o simplemente porque bajan de peso, porque se ponen a dieta y hacen ejercicio, entonces tienen un riesgo elevado. De hecho, en algunos centros, cuando hacen cirugía de bypass, se les está dando tratamiento con ácido urso desoxicólico, que ahorita lo veremos ya al final del tratamiento, en el cual se podemos llegar a disminuir el riesgo de esta litiasis vesicular, pero realmente no hay estudios bien controlados. Pero si en un paciente que le acaban de hacer un bypass y que baja de peso o algún procedimiento, ya sea endoscópico o quirúrgico, tenemos que sospecharlo. Existe mayor secreción de colesterol de bilis, disminuye la síntesis de ácidos biliares y disminuye la motilidad a nivel de la vesícula biliar por todos estos cortocircuitos que se hacen. Medicamentos anticonceptivos orales, bueno, tiene un riesgo relativo de 1.5 a 2 en promedio. Actualmente ya con los nuevos anticonceptivos ya están bajando la cantidad de estrógenos, ya lo están dando por pulsos, entonces este riesgo aparentemente ha disminuido, pero sigue estando todavía como riesgo, ¿ok? Medicamentos, la ceftriaxona o el famoso Rosefin. La ceftriaxona se elimina por vía biliar, entonces se ha visto que al eliminarse por vía biliar también hace que se precipite calcio, y esto puede favorecer el desarrollo de litiasis. Si bien es uno de los medicamentos de elección cuando tenemos patología a nivel de vía biliar, precisamente porque se excreta a nivel de vía biliar, pero bueno, también tenemos ese riesgo que nos puede favorecer, el octreotide también, ¿okay? Los pacientes que están en nutrición parenteral total, pacientes en terapia intensiva, esto al no tener un movimiento peristáltico adecuado por recibir el alimento a nivel parenteral, se disminuye la motilidad de vesícula biliar y bueno,
con todos el resto de los factores, pues hace que se precipite igual las sales biliares. ¿Okay? Enfermedades de ileón terminal, como por ejemplo puede ser el Crohn, disminuye la secreción de sales biliares porque existe menor reserva de ácidos biliares por la lesión que existe a nivel de ileón terminal. Pacientes con hipertrigliceridemia también llegamos a ver que se asocia, y pacientes que están con hemólisis. ¿Okay? En cuanto a la patogenia, tenemos supersaturación de colesterol en la bilis por todos estos factores que hemos comentado, una nucleación acelerada y hipomotilidad de la vesícula biliar. Entonces, todos esos tres factores que los vemos acá, la supersaturación, la hipomotilidad y la nucleación, hace que se formen estos cristales. Estos cristales se quedan en la vesícula biliar, al no moverse la vesícula biliar, se van reabsorbiendo, se van precipitando hasta formarse un lodo, hasta formar piedras. Puede ser piedras pequeñas, piedras grandes, única o múltiple. ¿Okay? Generalmente también existe un balance entre diferentes componentes, colesterol, sales biliares, lecitina. Cuando encontramos dentro de este triángulo que están dentro de este rango, vemos que el riesgo de desarrollar una litiasis, de hacer una piedra, es menor, pero conforme aumenta la cantidad del colesterol, conforme aumenta las sales biliares, la lecitina, pues se rompe este balance y es cuando tenemos el desarrollo de litiasis, ¿no? Otras cosas que contribuyen para la litiasis es que el árbol hepatobiliar es un sistema de baja presión hidráulica, ¿okay? Es un sistema de flujo lento, es un sistema de conductos de pequeño calibre y existen solutos presentes en la bilis. Todos estos son factores que favorecen. Los cálculos biliares tenemos de diferentes tipos, como ya sabrán, tenemos cálculos de colesterol, los cuales pueden ser puros o es su constituyente principal. Generalmente es más del 50%, son los cálculos más frecuentes, alrededor del 70 al 80% de los cálculos que vemos son de colesterol. Generalmente son amarillos, son como los vemos aquí, generalmente son suaves cuando lo estamos haciendo el procedimiento para retirarlos, son por cristales de colesterol principalmente, ¿de acuerdo? Los otros tipos de cálculos que podemos llegar a encontrar son los pigmentados, en el cual en Estados Unidos son del 10 al 25%, existen los negros y cafés. Los negros tienen principalmente calcio, son complejos de calcio, cobre y glucoproteínas, un ejemplo de litiasis negra, generalmente no tienen cristales y los vemos en algunos tipos de enfermedades como cirrosis o hemólisis crónica. ¿Okay? Cuando encontramos los cafés opárdeos, encontramos sales cálcicas de bilirrubina conjugada y con diferentes cantidades de colesterol o proteínas. Y generalmente se asocia a infecciones crónicas y son este tipo de cálculos que vemos. Y llegamos a encontrar bacterias asociadas cuando se mandan a patología. ¿Okay? En cuanto a la historia natural, lo más frecuente es que encontremos pacientes asintomáticos. Muchas veces cuando estamos estudiando un paciente por enfermedad pseudopeéptica, por dispepsia, por síndrome de intestino irritable o dentro de los chequeos es cuando encontramos una litiasis vesicular, pero generalmente no hay que hacerles nada. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Los pacientes sintomáticos, se cree que los pacientes que tienen litiasis de un 15-25% en un lapso de 10 a 15 años se van a volver sintomáticos. Entonces, si es un paciente que tiene una litiasis, pues es importante saber y estar al pendiente de ellos en cuando tengan un cuadro, un dolor abdominal importante y cumplan con los criterios, bueno, pues considerar esto como una posible causa de los síntomas. El desarrollo de los síntomas, 2% por año los primeros 5 años y después va disminuyendo. ¿Okay? También son estadísticas que se han visto. Y algo muy importante, bueno, un poquito hablando en cuanto ya acercamos al tratamiento, la colistectomía profiláctica no está recomendada. ¿Okay? Luego van con algún médico, tiene litiasis vesicular y a veces no lo estudian bien, es un paciente que tiene dispepsia, que tiene colitis, que no tiene síntomas asociados a vesícula biliar y le dicen que se opere. Creo que todos conocemos a alguien que lo operaron y que de hecho pues está igual, dicen me operaron, ya estoy igual o estoy peor de síntomas, entonces a veces no era la vesícula, eran otro tipo de patología, entonces no está recomendada de forma profiláctica. Sí hay que considerarlo en poblaciones especiales, en aquellos pacientes que tienen drenaje anómalo del conducto pancreático, pacientes con vesícula en porcelana, porque esta tiene
tienen la posibilidad de desarrollarse ese cáncer, pacientes con adenomas o pacientes con enfermedad hemolítica, ¿no? Pacientes con enfermedad hemolítica pues están haciendo hemólisis a cada rato, entonces tienen mayor posibilidad de estar haciendo litiasis y que esto a su vez se complica con todo lo demás, una colangitis, pancreatitis, etcétera, etcétera. Entonces en esas condiciones sí se considera, y había mucho debate en cuanto a los diabéticos, ¿no? Muchas veces la gente diabética por pues, todo lo que implica una diabetes descontrolada, descompensada, mayor riesgo de infecciones, decían que, de hecho, a mí todavía me enseñan algunos maestros, que había un paciente diabético con litiasis, había que operarlo. Realmente se ha visto que corren el mismo riesgo, realmente no es indicado, pero volvemos a lo mismo, hay que ver las condiciones especiales de cada paciente, individualizar los casos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la colelitiasis sintomática. Una vez que aparecen los síntomas, estos recurrirían en un 38-50% en los pacientes por año. ¿Okay? Esto, el mayor incidencia de complicaciones, 1 a 2 por año, y como les comenté, hay que corroborar que el dolor sea producido por esto e indicar tratamiento. ¿Okay? Es muy frecuente de estos pacientes es la famosa colecitis crónica litiásica que vemos que se documenta. Entonces, en este grupo de pacientes, generalmente ya cuando llegan con nosotros, que se presentan porque han tenido cuadros de dolor abdominal, al hacer el interrogatorio nos dicen que, bueno, que ya llevan meses o años que de repente están teniendo dolores intermitentes, dolor asociado con colicistoquinéticos, cuando tienen una comida abundante, comida grasosa, que han tenido dolor, que se calma, toman una buscapina, se les quita o lo han confundido con colitis. Entonces realmente están teniendo estos cuadros, incluso a veces pueden hacer cuadros pequeños cuadros de infecciones, pero que se autolimitan o toman antibióticos, se automedican. Entonces realmente son cuadros ya repetitivos. Es muy raro que se presente así de primera instancia y iniciar un cuadro agudo que requiera cirugía. Generalmente ya tienen antecedentes de sintomatología. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues del cólico biliar, pues dolor en hipocondrio derecho, una colecitis aguda, vamos a encontrar dolor en hipocondrio derecho, vamos a encontrar fiebre, vamos a encontrar una vesícula palpable o un signo de Murphy. La vesícula grande la vamos a ver por ultrasonido y vamos a encontrar evidencia de obstrucción, también por estudios de imagen. En una colecitis crónica vamos a ver cuadros de repetición, como les comentaba, engrosamiento de la pared de la vesícula. En una colecolitiasis encontramos antecedente de cólico generalmente, puede haber una colecitis aguda y o crónica, y generalmente encontramos ictericia. Y cuando hay colangitis, pues fiebre, ictericia y dolor, ¿no? Okay, ¿qué tal? Igual vamos a seguir comentando más cosas al respecto. ¿Okay? Es el espectro de enfermedades. Una colelitiasis puede ser una colecitis aguda en 10 al 14%, según este reporte que tengo. Peritonitis biliar o una fístula digestiva se puede desarrollar cuando tenemos un cuadro agudo. Una coleocolitiasis en un 8 o 12%. Desarrollo de colangitis cerca de un 10%. Pancreatitis aguda del 2 al 4%. Y el cáncer de vesícula en un porcentaje realmente muy bajo. ¿Okay? Diagnóstico diferencial, como comentaba, enfermedad idiopéptica, colangitis, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, una hepatitis de otro origen, síndrome intestino irritable, infarto agudo del miocardio, neumonía, cálculos renales, entre otras, son los principales. ¿Okay? Entonces, como siempre, pues hacer una buena interrogatorio, una buena historia clínica para saber hacia dónde va la sintomatología. En cuanto al cólico biliar, el cólico biliar se presenta cuando hay una obstrucción intermitente del conducto cístico y generalmente no hay una inflamación de la vesícula biliar. ¿Okay? Es un dolor intenso en el cuadrante superior derecho, puede haberse incluso estar en epigastrio o ser retroesternal. Generalmente es un dolor vago, persistente, generalmente duración menos de 6 horas y habitualmente cede espontáneamente. Es el que les comentaba cuando tenemos los cuadros crónicos. Le duele, comió muy fuerte, comió pesado, tiene un dolor, toma una buscapina, se le quita o lleva una dieta ligera y se quita. Puede haber náusea, vómito, puede haber algún otro síntoma digestivo, inflamación, distensión, gases, episodios repetidos. Y al examen físico podemos encontrar dolor leve en el cuadrante superior derecho, incluso puede llegar a ser normal. ¿Okay? En el laboratorio podemos llegar a encontrar normal o discreto patrón colestásico, principalmente aumento de fosfatasa alcalina, aumento de GGT, ¿okay? Que son los que llegamos a ver. En cuanto a estudios de imagen, el ultrasonido abdominal, recordar que es el estudio de elección para estudiar lo que es los conductos biliares. Es un estudio que es no invasivo, es relativamente económico, muy disponible y
con el inconveniente de que es operador dependiente. Aquí, pues bueno, pues aquí en algunas imágenes de ultrasonido, en el cual podemos ver, esta es una imagen, es una vesícula biliar, pero aquí estamos encontrando una lesión que bien pueden pensar que es un cálculo, pero realmente este es un pólipo. Vemos no da sombra acústica, entonces, y generalmente no se mueve al momento que hacen las maniobras durante el ultrasonido. Esto nos lo dice la gente que está haciendo el estudio, y es otra imagen en la cual sí estamos viendo un cálculo que nos está dando una sombra sónica, que debe tener un componente de cálcico y por eso da esta sombra. La tomografía computada, esta no es de elección, tiene una sensibilidad baja, sensibilidad del 55 hasta el 80%, es más cara, no está tan disponible y tenemos exposición a radiación. Esta nos sirve cuando estamos sospechando otro tipo de lesiones, cuando estamos sospechando problemas a nivel de páncreas o otro tipo de enfermedades que no nos corroboran, no nos dan el diagnóstico con los exámenes que hemos hecho al momento, ¿no? Aquí hay un examen donde vemos efectivamente un lito aquí dentro de la vesícula, pero no es el mejor estudio. Cuando tiene un paciente que está sospechando litiasis vesicular, problema hígado, vías biliares, de primera elección generalmente siempre es el ultrasonido. La tomografía viene en segundo lugar. Y otra opción que tenemos es el ultrasonido endoscópico. ¿Okay? El ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 86%. Esto va a ser más útil en aquellos pacientes que estamos sospechando microlitiasis, con pacientes con alteraciones anatómicas o pacientes con obesidad. Acuérdense que cuando tenemos obesidad, el transductor del ultrasonido no nos alcanza a ver de manera adecuada, entonces nos sirve mejor un ultrasonido endoscópico en el cual ya también les vamos a ver un poquito más adelante, se mete un endoscopio y a través, a nivel ya sea del estómago o del duodeno, se puede ver directamente más los conductos biliares. El inconveniente que tenemos que es un estudio invasivo, es caro y no está tan disponible en algunos lugares donde lo hacen. De hecho, el doctor Peláez es experto en ultrasonido endoscópico, ya les platicará a lo mejor algo al respecto. ¿Okay? Aquí hay un poquito de ultrasonido endoscópico, como les comentaba, es una sonda que se mete como si fuera una endoscopia y en la punta tiene un transductor y se puede colocar en diferentes porciones del tubo digestivo, en el cual nos permite ver hígado, los conductos biliares, el páncreas en todas sus porciones. Hay dos tipos de ultrasonido, uno que se llama radial, que generalmente es diagnóstico, y otro que se llama lineal, el cual ya es terapéutico, tiene un canal de trabajo para tomar biopsias, hacer punciones, hacer procedimientos. Aquí algunas imágenes de ultrasonido endoscópico. Este es el transductor del ultrasonido, tiene normalmente un globo en la punta que se llena de agua, que es lo que nos sirve para dar una mejor imagen. Y aquí vemos una vesícula biliar, que la vemos un poquito engrosada, aquí vemos un lito en esta parte, incluso no está dando las sombras hacia la parte posterior, y aquí hay otro ultrasonido en el cual estamos viendo la vesícula y con lodo, ¿okay? Lodo biliar, ¿sale? En cuanto al tratamiento, aquí tenemos que dividir a los pacientes en diferentes categorías, ¿ok? Tenemos la categoría 1, en el cual tenemos un paciente con lito que está sintomático, como les comenté, generalmente no hay que hacerle, no requiere ningún tipo de tratamiento, generalmente como les puede evolucionar a ser sintomático alrededor de 1%, depende de dónde lo veamos, pero 1, 2, 3% al año, entonces bueno, pues saber que lo tiene y estarlo vigilando. La categoría 2, que son los pacientes que tienen un lito y síntomas típicos, lo primero que tenemos que hacer es dar control del dolor y ofrecer colecistectomía en este tipo de pacientes. ¿Okay? Generalmente por vía laparoscópica, abierta, o sea, lo tiene que ver la parte quirúrgica. Se puede emplear ácido urso deoxicocólico, que es el Ursofalc. Este medicamento generalmente se ha visto en estudios que puede llegar hasta en un 35% de los casos a disolver los cálculos. Es un medicamento que habitualmente no se ocupa porque realmente su posibilidad de disolver el cálculo es realmente baja. Lo indicamos en aquellos pacientes que son malos candidatos quirúrgicos o en aquellos pacientes que están haciendo litiasis de repetición, que ya le quitamos la vesícula, que están haciendo litiasis a nivel de colédoco, vías biliares intrahepáticas, lo podemos dar en los pacientes como les había comentado de los del bypass. Entonces realmente no hay un medicamento desafortunadamente que nos ayude a disolver los cálculos. De hecho, una vesícula enferma generalmente y con síntomas generalmente hay que quitarla. ¿Okay? Una vesícula que no está dando síntomas hay que dejarla en paz. ¿Okay? La categoría 3 son aquellos pacientes que tienen lito y que tienen síntomas atípicos. ¿Okay? Aquí son los pacientes que son difíciles de manejar. Una propuesta que se hace con estos pacientes es darle un tratamiento de prueba con Ursofalc por unos meses. Si la sintomatología
mejora, disminuye, se puede considerar que probablemente sí los litos estén asociados a los síntomas y entonces se puede considerar una colecistectomía, o también lo que tenemos que hacer es buscar otras causas, ¿no? ¿Okay? Todo el cuadro diferencial que habíamos comentado. La categoría 4, los pacientes con síntomas típicos, pero no encontramos litos por ultrasonido. Aquí y entramos con estos pacientes, tenemos que hacer igual los estudios un poquito más avanzados, que puede ser un gamagrama con colecistoquinina. Lo que se hace es, se administra colecistoquinina, la cual estimula el vaciamiento de vesícula. En algunos lugares lo hacen con alimentos, les dan Ensure o les dan una comida rica en grasa, pero realmente lo ideal es hacerlo con colecistocinina, en el cual se pone a trabajar a la vesícula y se ve su vaciamiento, ¿no? Que se ve cómo está funcionando y ver si hay cuadro de dolor. Y en este caso también cuando tenemos síntomas típicos pero sin litiasis, podemos hacer un tratamiento de prueba de dispepsia, síndrome de intestino irritable, ¿okay? Que digamos que son las causas más frecuentes que se pueden llegar a confundir con este cuadro. Entonces, si mejora con esto, bueno, pues no es asociado a litiasis. ¿Ok? El síndrome de Mirici, lo cual también hay que considerarlo, es principalmente cuando un lito se está enclavado a nivel del conducto cístico y nos puede llegar a dar presión a nivel del colédoco o a nivel del conducto cístico. Esto principalmente, esta diapositiva es un poquito antes porque va más asociado a coledocolitiasis, pero bueno, pues, un repaso de este síndrome de Mirici, que de repente lo pueden llegar a preguntar muy seguido, realmente los que van hacia cirugía, me encanta preguntar eso a los cirujanos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito de colecistitis. Okay, tenemos la colecistitis aguda. La colecistitis aguda se refiere a una inflamación de la vesícula, generalmente que va asociada a una litiasis biliar y frecuentemente con una sobreinfección bacteriana. Podemos encontrar una colecistitis acalculosa, la cual pues, no se asocia a litiasis, la encontramos generalmente en pacientes críticos, pacientes que están en terapia intensiva, y estos pacientes generalmente tienen una elevada mortalidad, y la colecistitis crónica, que está asociada a litos y son episodios agudos repetidos en los cuales al haber procesos inflamatorios que se autolimitan, van haciendo fibrosis, van haciendo engrosamiento de la vesícula. También es frecuente cuando pedimos un ultrasonido que estamos sospechando en algún paciente problemas de vesícula, nos reportan que sí, tiene litos y que la pared se ve engrosada. Una pared engrosada pues, nos sugiere que ha estado teniendo cuadros repetidos y que realmente es la causa. ¿Okay? Aquí en este dibujo se ve la pared que está engrosada en aquellos pacientes con una vesícula inflamada, ¿no? ¿Okay? Y con algo de edema que también nos lo pueden reportar por ultrasonido, que ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Es más frecuente que se presente cuando está el cálculo impactado a nivel del cístico con inflamación de la pared. Es un cálculo que viaja de la vesícula, se impacta en el cístico y nos hace inflamación en toda la vesícula. Generalmente se asocia a infecciones bacterianas en un 50% de los casos, principales bacterias involucradas, E. coli, enterococo, Klebsiella, enterobacter, y generalmente siempre hay antecedente de cólico biliar, entonces en un 75% de los casos. Se ha visto que no necesariamente la obstrucción del cístico es la que nos conlleva a tener los síntomas de la colecistitis. Se han hecho estudios en animales en los cuales se les liga el conducto cístico y realmente no desarrollan sintomatología. Se cree que también participan lisolectina y prostaglandinas, que son varios mediadores de inflamación, y a su vez la sufrinfección, que son los que nos da el cuadro clínico de colecistitis. ¿Okay? Durante el examen físico que vemos, náusea, vómito, fiebre, nuevamente dolor en el cuadrante superior derecho, o puede ser incluso irradiado hipogastro, pero aquí generalmente el dolor ya es mayor de 4 a 6 horas, a diferencia de los dolores del cólico biliar, que generalmente es menor a 4 horas habitualmente. Este ya es un cuadro, una sintomatología un poquito más prolongada. Puede haber irradiación hacia la espalda, hacia el hombro y hacia la región escapular. Podemos encontrar el signo de Murphy, que bueno, como recordarán, es al momento de que estamos palpando el cuadrante superior derecho, el hipocondrio derecho, se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, se meten un poquito más los dedos hacia abajo de las costillas, y si se corta la respiración o el paciente manifiesta dolor, bueno, pues es un signo de Murphy positivo, y ese es algo muy, muy característico. Ahora también lo llegamos a ver en otro tipo de enfermedades, cuando tenemos una inflamación cuando tenemos una gastritis importante o una colitis, a veces el colon se puede meter hacia parte del hipocondrio derecho y nos puede confundir. Entonces no es patológico
patognomónico, pero bueno, sí nos sugiere mucho. Ahora también lo tenemos que buscar, no nada más a nivel de la línea axilar media, puede estar un poquito más hacia la línea axilar anterior, perdón, hacia la línea clavicular, puede estar la línea axilar anterior, un poquito más hacia epigastrio, porque también depende de las variantes anatómicas que tengamos en la vesícula, puede estar la vesícula un poquito posterior, puede estar más abajo, derecha, izquierda, qué tan elongada esté, etcétera, ¿no? ¿Okay? Hallazgos poco frecuentes, una vesícula distendida, y generalmente no encontramos ictericia. ¿Por qué no encontramos ictericia? Porque la obstrucción está a nivel de cístico, entonces está permitiendo el drenaje a nivel de los conductos biliares hacia duodeno, entonces no es raro que encontremos una ictericia, ¿ok? Pero también pueden coexistir, o también puede tener obstrucción del cístico y también obstrucción del colédoco, ¿ok? Exámenes de laboratorio, leucocitosis con bandemia, ¿ok? Y podemos encontrar las pruebas de funcionamiento hepático normales, porque realmente lo que está afectando son los conductos biliares, ¿ok? Si llegamos a encontrar algo de fosfatasa, GGT aumentada también, ¿ok? Estudios de imagen para esto, nuevamente el ultrasonido abdominal. De hecho, durante el ultrasonido abdominal a veces le hacen el mismo signo de Murphy endoscópico, ultrasonográfico que le llaman, en el cual también le piden al paciente que respire profundo para poder revisar mejor el área, le meten el transductor y luego lo brinca también el paciente, ¿ok? El gamagrama con ida, en el cual este es un fármaco que lo captan la vesícula biliar y tiene una sensibilidad del 97 y especificidad del 90%. Esto lo hacemos en los casos en los cuales tenemos sospecha y no encontramos nada por ultrasonido abdominal. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes del gamagrama con ida. Colangioresonancia magnética, que bueno, tenemos el inconveniente que es cara, pero es la que nos da un poquito más de información. Tomografía computada, igual como les comenté hace rato, no es el mejor estudio para esto. Y la colecistografía oral, que realmente ya no es de utilidad, requiere mucho tiempo, mucha radiación, realmente no sirve. Todavía en algunos lugares siguen haciendo con la colecistografía oral, pero realmente no sirve, no es de utilidad ya actualmente para diagnosticar esa enfermedad. ¿Okay? Ultrasonido, bueno, aquí estamos viendo bueno, aquí vemos, estos eran de litías vesicular, pero bueno, aquí vemos unas imágenes de ultrasonido de litías vesicular, en el cual vemos unos litos en la parte de abajo, una vesícula biliar con inflamación, aquí vemos parte de inflamación de la pared, y el doble halo en ultrasonido que vemos, ¿no? Este halo que se ve en la parte, en la que está alrededor de la vesícula, es por edema de la pared y por líquido que está fugando. Aquí también lo vemos en otro corte del ultrasonido, en el cual vemos la pared y vemos algo de líquido alrededor, ¿ok? Una imagen de doble halo en la vesícula, otras imágenes igual pared engrosada de la vesícula, que está aquí, y unos litos con sombra acústica. Igual acá, cuando hay inflamación, le ponen el Doppler, un poquito de aumento de flujo a nivel de la pared por la inflamación, ¿ok? Este es de liquidez vesicular, pero bueno. Aquí está el gamagrama con ida que les comentaba. Este es un gamagrama normal en el cual se les da el radiofármaco y normalmente se están tomando imágenes por medicina nuclear en un lapso de 1 hora y normalmente se debe de captar el radiofármaco dentro de los primeros 20 minutos, si mal no recuerdo, en el cual vemos que va entrando el radiofármaco y el radiofármaco se va pintando, va captando la parte de la vesícula conforme va avanzando el tiempo. Esto es al minuto 20, si mal no recuerdo en la descripción, y ya se va viendo cómo todo capta completamente la vesícula y eventualmente empieza a fluir el material de contraste hacia el intestino. Este es un gamagrama normal. Ahora, ¿qué vemos en un gamagrama anormal? Se le da el fármaco y vean, todo el fármaco se está yendo a duodeno. Este es duodeno y la vesícula biliar, que debe estar en este lado comparado con el otro, no está pintando. Entonces quiere decir que está obstruido el conducto, que no está pasando el material, el medicamento, y bueno, pues entonces nos habla de un proceso obstructivo. ¿Okay? Colangioresonancia, la cual es muy útil. Estamos viendo aquí diferentes imágenes, hoy si no les sé decir que es la T2, la T1, entonces eso ya directamente con los radiólogos, pero bueno, aquí vemos la parte igual, la vesícula biliar, la vemos se ve un poquito engrosada, aquí se ve la pared un poco engrosada con un poco de líquido alrededor, litos en la parte inferior, ¿ok? Y aquí vemos otro lito y algo de lodo en otras imágenes por colangioresonancia. Complicaciones que podemos tener con esta enfermedad,
gangrena en un 20% de los casos, es más frecuente en pacientes con edad avanzada, pacientes diabéticos, podemos encontrar perforación en un 2% de los casos, abscesos, peritonitis y podemos encontrar fístulas hacia duodeno o yeyuno. Cuando se desarrolla una fístula hacia duodeno o yeyuno, podemos tener pacientes que tienen hilio biliar. Como podemos ver en estas imágenes, son pacientes en los cuales tenemos una litiasis vesicular, la litiasis vesicular perfora, hace una anastomosis, una fístula entre duodeno y yeyuno y litos grandes viajan a nivel de tubo digestivo y se pueden quedar impactados en algún área de estenosis o puede ser en la válvula ileocecal, como lo vemos aquí. Esta es una placa simple de abdomen, vemos asas de intestino delgado distendidas y un lito aquí en la parte de intestino. Aquí una tomografía en la cual vemos exactamente también un lito aquí enclavado en la parte inferior con algo de edema en la pared. ¿Okay? Una colestitis enfisematosa en pacientes con edad avanzada, diabéticos o cuando hay bacterias formadoras de gas. ¿Okay? Son unas imágenes de una colestitis enfisematosa en el cual vemos gas a nivel de la vesícula, vemos algo de lodo y algo de litiasis en la vesícula y por tomografía igual vemos la vesícula con gas alrededor que nos habla de una colestitis enfisematosa. El tratamiento, pues hidratación, muy importante, antibióticos intravenosos, debemos de cubrir 2 grupos de bacterias, gram negativos y anaerobios principalmente. Por lo tanto, los esquemas que utilizamos son ceftriaxona, levofloxacina, que nos van a cubrir para gram negativos, también tienen capacidad para gram positivos, pero nos interesa más en gram negativos, y metronidazol, que es el que nos va a cubrir para anaerobios. Piperacilina, tazobactam, igual tazobactam es el que nos ayuda para la parte de los anaerobios. Drenaje biliar, que puede ser por vía endoscópica, percutáneo o por vía quirúrgica. ¿Okay? Y una vez que está resuelta la colangitis, lo que tenemos que proponer al paciente es hacer una colecistectomía. Tratamiento, un pequeño cuadro sinóptico, una colestitis aguda, tratamiento soporte, antibióticos en el hospital, ver el riesgo quirúrgico, tiene un riesgo quirúrgico bajo. Si hay mejoría clínica, hacer una colestectomía electiva, idealmente durante la misma hospitalización. Si tiene un deterioro clínico siendo de bajo riesgo, colestectomía de emergencia. En pacientes con riesgo quirúrgico elevado, si hay mejoría clínica con el tratamiento médico, se puede mandar a casa y se puede ver si requiere un tratamiento no quirúrgico. Si hay, se pueden ofrecer algún otro tipo de terapia no quirúrgica. Si hay deterioro clínico, una colestectomía percutánea y de ahí valorar su riesgo. ¿Okay? Colocolitiasis. Ahora, la colocolitiasis es una obstrucción intermitente del colédoco por litos. Ya vimos la obstrucción del cístico, ahora vamos a ver la obstrucción a nivel del colédoco. ¿Okay? Síntomas, cólico biliar, síntomas de colangitis o puede haber síntomas de pancreatitis. Pancreatitis cuando se está obstruyendo ya a nivel de la ámpula de Vater o a nivel del conducto pancreático. El examen físico puede llegar a ser normal, podemos encontrar ictericia, dolor vago en el cuadrante superior derecho o en epigastrio. En cuanto al diagnóstico, aquí tenemos la tríada de Charcot, la cual vemos en el 50-70% de los casos. Dolor en el cuadrante superior derecho o epigastrio, ictericia, fiebre, escalofríos. También pues, es pregunta a veces de examen, ¿no? La famosa tríada de Charcot. Ya si quieren verse muy exigentes, a ver les piden la penta de Reynolds, ¿no? Que ya lo vemos en menor porcentaje de los casos, del 3 al 14%, en el cual yo pacientes más graves, en el cual ya llegamos a tener por el cuadro de la litiasis, alteraciones a nivel de conciencia, letargo, delirio, generalmente va asociado todo esto a bacteremia, e hipotensión. ¿Okay? Una respuesta inflamatoria sistémica más importante es la famosa penta de Reynolds. ¿Okay? Durante el examen físico, fiebre en el 95% de los casos, dolor en el 90% de los casos, ictericia en el 80% y podemos ver datos de choque séptico cuando ya esté esto, hipotensión, taquicardia, confusión mental. ¿Okay? Exámenes de laboratorio, pues vamos a encontrar leucocitosis, elevación de las pruebas de función hepática con patrón colestático, fosfatasa alcalina, GGT, hiperbilirubinemia de predominio directo, aumento de transaminasas. Puede haber incluso elevaciones transitorias de amilasa o de lipasa, y ya cuando son más elevaciones arriba de 5 veces el valor normal a lipasa, bueno, pues sospechar una pancreatitis biliar. Marcadores de inflamación, proteína C reactiva, velocidades de sedimentación globular están aumentadas y generalmente podemos encontrar hemocultivos positivos y podemos incluso en más del 50%, en el 50% de los casos aproximadamente, podemos llegar a encontrar incluso hasta 2 organismos dentro de los hemocultivos. Estudios de imagen, igual son muy similares a todos los que hemos visto, ultrasonido abdominal con angioresonancia magnética, ultrasonido endoscópico,
colangioparatorografía retrógrada endoscópica y colangiografía transoperatoria. Okay. Perdón por la diapositiva, ya no me dio tiempo de hacer la traducción, pero parte del diagnóstico tenemos varios predictores que nos van a decir para clasificar a los pacientes cuando tenemos predictores de enfermedad y cuando vamos a ver, para ver a los pacientes que son de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Entonces vamos a ver los predictores que nos sugieren mucho una enfermedad. Vamos a encontrar la presencia de un lito en el colédoco por ultrasonido, presencia a nivel clínico de colangitis y bilirrubinas mayores de 4. ¿Okay? Esos son factores predictores importantes. Digamos moderados, vamos a llamarle. Entonces encontramos un colédoco dilatado por ultrasonido, más de 6 milímetros en un paciente con vesícula. También recordar que los pacientes que se les quita ya la vesícula pueden tener dilataciones del conducto colédoco. Es un poco mayor, normalmente está alrededor de 6 milímetros. ¿Okay? Normal son 4 a 6, aumenta un poquito más. ¿Okay? Y bilirrubinas encontramos en 1.8 a 4. Factores moderados, pacientes con alteraciones bioquímicas a nivel de pruebas de emulsión hepático, con otros que no sean la bilirrubina, fosfatasa, GGT, transaminasas, mayores de 55 años o con una pancreatitis clínica de origen biliar. Utilizando estos factores predictivos, los pacientes entran en esta clasificación: pacientes de alto riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de bajo riesgo. Pacientes de alto riesgo son aquellos pacientes que tienen un factor predictivo muy fuerte, como son esos que les comentaba: una piedra, colangitis o bilirrubinas arriba de 4, o que tengan estos dos, que tengan dilatado el conducto biliar y que tengan las bilirrubinas, bueno, esto ya lo cumple, ¿no? Que tengan bilirrubinas arriba de 4. Pacientes con riesgo intermedio, aquellos pacientes que tengan un factor de los moderados, de los fuertes, y uno de los moderados. Y los de bajo riesgo, pues aquel que no tiene ninguno de estos factores. Entonces nos sirve para certificar a los pacientes en los cuales eso nos va a ayudar para ver qué es el tratamiento que vamos a ofrecer al paciente, qué tan urgente, etcétera. Igual, para ver para el diagnóstico, un pequeño cuadro similar a lo que vimos atrás: un paciente con sintomático, con una colelitiasis. Ay, también se me fue. Ok, bueno, es como parte del resumen de lo demás. Pacientes que tenemos una colelitiasis, vemos si existe riesgo de litiasis a nivel del colédoco. Si tenemos un riesgo bajo, como lo vimos, ofrecer una colestectomía laparoscópica, y generalmente no es necesario hacer una colangiografía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos sospechando que realmente no hay una obstrucción directamente a nivel del colédoco. En pacientes con riesgo intermedio se puede ofrecer una laparoscopía, una colestectomía laparoscópica con exploración de las vías biliares o un ultrasonido laparoscópico para ver si hay una litiasis vesicular. Y depende de esto, si es positivo, se hace una exploración del conducto biliar, o se puede hacer después de la cirugía una colangiografía retrógrada endoscópica para retirar el lito. Si es negativo, se hace una colestectomía laparoscópica simple. ¿Okay? Se puede hacer también en pacientes con riesgo intermedio, se puede hacer antes de la cirugía un ultrasonido endoscópico o una colangioresonancia, que les comenté que nos da mayor sensibilidad. Si es positivo, se hace una cirugía, se hace una endoscopía previa, o en pacientes de alto riesgo se puede hacer una colangiografía previa. Muy importante mencionar que actualmente la endoscopía retrógrada, la colangioparatorografía retrógrada endoscópica actualmente, bueno, ya desde hace unos años, ya solamente se hace con fines terapéuticos, no se hace con fines diagnósticos por todas las complicaciones que implica hacer este tipo de procedimientos. Hay que sedar al paciente, tenemos riesgo de infección, de perforaciones, de pancreatitis. Entonces solamente se debe de hacer en aquellos pacientes que se le va a ofrecer un tratamiento. O sea, es de tratamiento, ya no es diagnóstica. La que ha venido a sustituir a la CEPRE es la resonancia magnética, ¿okay? Que nos da una muy buena visibilidad de los conductos biliares, y pues no es un estudio no invasivo, aunque bueno, pues es algo caro, ¿no? Aquí vemos unas imágenes de colangioresonancia. Como les comentaba, vemos perfectamente bien los conductos biliares. Aquí estamos viendo parte del conducto cístico, el conducto hepático común, los dos hepáticos,
y el colédoco, en el cual vemos un defecto de llenado en la parte inferior, que bueno, pues eso corresponde a un lito, con dilatación del conducto. Este no es el calibre normal, ¿ok? Vemos dilatado el conducto. Aquí vemos otra imagen de otra colangioresonancia, en el cual se ve perfectamente bien. Este es el intestino, igual, toda la estructura. Este es el cístico, los conductos intrahepáticos, y aquí vemos otro defecto de llenado en la parte final que corresponde a un lito, ¿ok? Esto era lo que veíamos antes con la angiografía retrógrada endoscópica, y por eso ahorita ya no se hace diagnóstico, ¿ok? ¿Sí? La CEPRA es puramente terapéutica, ¿ok? La CEPRA tiene papel en todo esto para ser terapéutico, y en casos muy especiales, en casos donde no tengas acceso, pues se puede hacer, ¿no? Digo que ese es el problema que tenemos con la resonancia magnética. Aparte, no todas las resonancias tienen a veces los protocolos especiales, porque son software especiales para hacer, pero bueno, en un mundo, idealmente en medicina de primer mundo, eso es lo que se tiene que hacer, ¿ok? En un paciente que estemos sospechando que tiene una cololitiasis, que te llega con dolor abdominal, que lo tienes ictérico, que tienes alteración de fosfatasa, le haces un ultrasonido, no encuentras, estás en riesgo intermedio, tienes que hacer una colangioresonancia y te corrobora eso. Entonces, ya corroborado eso, si el paciente, ahí ya tienes que optar, o se va a cirugía y se le hace una exploración de vías biliares, o lo mandas a hacer una colangiopaquetrografía, pero con fines terapéuticos, que ahorita vamos a comentarles qué es lo que se tiene que hacer, ¿ok? ¿Vale? No, terapéutica. No, la colangio son las dos. La colangioresonancia es puramente diagnóstica, ¿ok? Es un estudio de imagen, es puramente diagnóstico, ¿ok? Y es el que nos va a ayudar a ver los conductos biliares. Y la CEPRE, vamos a llamarle para que no que colangio las dos, la CEPRE, la colangiopaquetrografía retrógrada endoscópica, es puramente terapéutica. ¿Okay? El ultrasonido. Siempre va a ser ultrasonido para todo lo que es vía biliar, es primero el ultrasonido. Siempre va a ser nuestro estándar de oro. Nuevamente, pues el ultrasonido endoscópico es otra imagen igual de lo que les había mostrado hace un momento, el endoscopio, en la punta el transductor, en el cual nos va a dar esta imagen y podemos ver pues todas esas estructuras, ¿no? ¿Okay? Tenemos diferentes planos, nos podemos ver litiasis, en este caso a nivel del colédoco. Aquí estamos viendo igual el ultrasonido, les había comentado que es el ultrasonido radial, que nos da una imagen circunferencial. Estamos viendo aquí el colédoco y aquí estamos viendo una piedra. ¿Okay? También esto también nos ayuda para corroborar un diagnóstico cuando tenemos duda. ¿Okay? Vendría siendo igual de útil que la colangioresonancia, pero aquí lo que les comenté no está disponible, es un estudio caro y es a fin de cuentas un estudio invasivo. ¿Okay? ¿Vale? Entonces, eso también se deja en casos de que no sea posible contar con otros, o sea, casos ya muy especiales, muy seleccionados. ¿Okay? Igual otras imágenes de ultrasonido endoscópico, en el cual, bueno, pues estamos viendo aquí, esta es una tomografía con unos cortes especiales tangenciales que hacen, estamos viendo el conducto colédoco, el cual está dilatado, ¿ok? Pero pues aquí realmente no se ve, si alcanza a ver, no se ve un lito como tal, se ve dilatado nada más el conducto colédoco, pero no se ve que acaba aquí un poquito como en punta de lápiz, pero realmente no se alcanza a ver si es un lito, si es un tumor o qué es lo que está aquí abajo. En estos casos es cuando sirve hacer un ultrasonido, porque es muy diferente entrar y abordarte un tumor a una litiasis, ¿no? Que es parte de los diagnósticos diferenciales que vemos aquí, una lesión, una obstrucción no asociada a piedra. Entonces, en este paciente se hace un ultrasonido endoscópico en el cual se ve el colédoco y en la parte de abajo se ven piedras, ¿ok? Entonces nos ayuda para corroborar el diagnóstico, o en este caso se pudo haber hecho una colangioresonancia para ver el diagnóstico, ¿no? Digo, cuando hay mucha duda, por ejemplo, un paciente grande que dice, bueno, no sé si es un lito o va a tener un cáncer de páncreas o un cáncer de la ámpula de Vater, pues antes de meterlo a un tratamiento ya sea endoscópico o quirúrgico, tener bien el diagnóstico para saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? Necesitas corroborar el diagnóstico, ¿no? Colangografía transoperatoria, bueno, pues es cuando ya se hizo el diagnóstico, se sabe que es una piedra, y cuando van a revisar aquí están a través de catéteres y sondas que meten los cirujanos, se ven, se hace una colangiografía y se ven litiasis dentro de los conductos, ¿no? Es cuando les dejan son de té a los pacientes, pero realmente lo hacen ya cuando parte del tratamiento junto con la colecistectomía, ¿ok? El tratamiento, hidratación, antibióticos intravenosos, extracción de lito en colédoco, puede ser por vía endoscópica, que es la colangio,
Se puede hacer a través de litotripsia mecánica, extracorpórea, láser, extracción con canastillas, con balón, colocar incluso prótesis cuando no se puede retirar el lito. Vía quirúrgica, cirugía abierta, cirugía laparoscópica, habitualmente es la cirugía laparoscópica lo que se está haciendo, y bueno, la colestectomía, ¿no? Que sirve. Un poquito hablando en cuanto a la CEPRE, ya casi acabamos, ya nada más son unas imágenes de colangio. La colangiopatografía retrógrada endoscópica es un estudio que se hace por vía endoscópica, es un estudio invasivo, se hace en hospital, se requiere una sala de hemodinamia con rayos X para poderlo hacer. Y lo que hacemos es, se utiliza un endoscopio que tiene visión lateral, que es ese que estamos viendo. Entonces se introduce hasta la segunda porción de duodeno para encontrar el ámpula de Vater. Ya que encontramos el ámpula de Vater, se introducen diferentes guías alambres para canular los conductos biliares, y a través de ahí se pasa material de contraste, se ven todos los conductos biliares por dentro y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Y se pueden hacer se pueden introducir diferentes instrumentos para sacar las piedras. En este caso, o en este diagrama, hay una piedra impactada a nivel del ámpula, se mete la guía, se pintó las vías biliares, se vio que no había nada, y están aquí pasando un balón para extraer los litos caen a nivel, generalmente son litos pequeños, caen a nivel del intestino, y el riesgo de que te hagan un hilo biliar realmente es muy bajo, se quitan y ya, se destapó. Es una plomería fina, ¿ok? Realmente, son conductos muy pequeños, son conductos de 2-3 milímetros con los cuales se tiene que acceder. Aquí vemos otras imágenes de colangiografía, que estamos viendo pues, el tubo del endoscopio. Aquí ya se hizo la colangiografía, aquí está la guía, el material en el cual se está pasando el material de contraste, ya se pintó el colédoco y el hepático común, parte de las vías intrahepáticas, y estamos viendo aquí un defecto de llenado. Así es como vemos el ámpula de Vater. En este caso se ve una ámpula de Vater prominente, normalmente no se ven así, se está canulando con los instrumentos especiales que les estaba comentando, se cortó, se hizo una esfinterotomía, que es lo que es un corte controlado con energía eléctrica a nivel del ámpula de Vater para hacer este orificio un poquito más grande y drenar, en este caso, un lito. Acá hay otra imagen, aquí está una esfinterotomía, igual una ámpula de Vater, se está canulando, se está haciendo el corte, y diferentes instrumentos, en este caso es una canastilla para estar extrayendo algunos litos. Okay. Otras imágenes de colangiografía, igual se hizo la colangiografía, diferentes litos, okay. Puede ser litos grandes, litos pequeños, okay. Y aquí se está pasando un balón, que es para estar extrayendo estos litos. Okay. A veces es fácil extraerlos, a veces no. De hecho, ahorita lo que se está haciendo nada más es para que lo sepan en aquellos pacientes que cuando tienen litos grandes, como los previos, son litos muy grandes. Normalmente el endoscopio mide alrededor de 1,5 centímetros, entonces estas son piedras grandes, ¿okay? Que a veces no logran salir, por más que hagamos el corte de abajo, no logran salir, y tenemos riesgo que si hacemos un corte más amplio, pues podemos perforar en la parte del ámpula. Entonces aquí lo que se hace en esos casos, se hace un pequeño corte a nivel del ámpula de Vater, se mete un balón, que son balones de dilataciones que llegan a medir hasta 15 milímetros, se hace una dilatación con balón, que es ¿okay? Se hace una dilatación completa para abrir el colédoco, y después de la dilatación, vean, esto que estamos viendo ya es el conducto colédoco por dentro, entonces realmente ya son procedimientos un poquito más avanzados. Esto realmente tiene poco que se está haciendo, entonces ya a través de ahí, sin mayor problema, ya se pasa un balón y se saca un lito de este tamaño, que pues no iba a pasar por aquí nunca, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Esto es nada más algo para que vean, ¿no? Que hay métodos endoscópicos para poder lidiar con litiasis grande. Ahora, cuando tenemos litiasis grande, cuando tenemos litos grandes y a veces no tenemos balones o no tenemos la forma de quitarlo, de quitar la obstrucción, porque lo que más nos interesa cuando estamos haciendo, el objetivo de hacer la colangiopancreatografía es quitar la obstrucción. Una vez quitando la obstrucción, el paciente se va a descomprimir, va a drenar la bilis, se va a quitar el proceso infeccioso. ¿Okay? Es el mejor antibiótico es descomprimir la vía biliar, que es lo que hacemos a veces con endoscopía. Entonces, en ocasiones, si no tenemos esos balones o no tenemos forma de descomprimir la vía biliar y el paciente está grave, tenemos otras opciones como poner prótesis. ¿Okay? En este caso puede ser prótesis, habitualmente son prótesis plásticas, puede haber prótesis metálicas, pero habitualmente son prótesis plásticas, con lo cual lo único que queremos es pasar la piedra y que se esté drenando, que se descomprima, que se le quite el amarillo, darle antibióticos, y entonces ya en un segundo tiempo, ya sea endoscópico o vía quirúrgica, entonces ya se hace el tratamiento, se quitan las piedras, etcétera, ¿no? Ese es el principal objetivo cuando hacemos la colangiopancreatografía, ¿de acuerdo?
Y si quieren, ya nada más son 2 diapositivas, ya rápidamente, un poquito relacionado, el cáncer de vesícula, factores de riesgo, cololitiasis, la vesícula en porcelana, en un 20% nos puede hacer desarrollar cáncer de vesícula. Es presente la cololitiasis en el 70-98% de los cánceres, su riesgo relativo es 9% en cálculos, y cuando son mayores de 3 centímetros versus 1 centímetro. ¿Okay? Entre cuando hay litos más grandes, tienen un mayor riesgo. Cuando hay infecciones de la vía biliar, como la salmonela, cuando hay carcinomas ambientales, adenomas vesiculares, cuando son mayores de 10 milímetros. También eso lo vemos bastante frecuente, que se hace un ultrasonido por alguna causa y les dicen que tienen pólipos y que le dicen que se tienen que operar porque le va a dar cáncer. Realmente los pólipos menores de 10 milímetros no hay que hacerles nada, hay que estarlos vigilando nada más. Y los que sí son mayores de 10 milímetros sí se recomienda un tratamiento quirúrgico o cuando hay variaciones anatómicas. El cáncer de vesícula es una displasia de la mucosa no polipoidea, se asocia a adenomas y el adenocarcinoma es el más frecuente en el 95% de los casos. Son de crecimiento lento y dan metástasis tardías y la ubicación generalmente son en estos lugares, ¿no? Fondo, cuerpo y cuello. Realmente nada más eran estos, no ahondo más en el tema, eso es otro tema, pero un poquito relacionado a lo que estuvimos viendo y bueno, pues ya sería todo. No sé si tengan alguna duda, preguntas, comentarios.